Bienvenidos a esta serie, La Dulce Crónica, en la que vamos a hablar del alfeñique y todo lo que tiene que ver con este maravilloso dulce que nos identifica y que en la celebración del Día de Muertos nos hace recordar esa visita recíproca de los muertos cuyas almas llegan a ver las ofrendas que se han montado en su honor y también la visita que los vivos hacen a los panteones para hacer sus velaciones. Así es que vamos a dedicar las próximas mini crónicas dulces como la muerte, porque el que sabe morir hasta la muerte le sabe dulce. Vamos a continuar hablando del apasionante tema del alfeñique, algo que asombra no nada más a los toluqueños, sino a mucha gente fuera de nuestra ciudad capital, es por qué un dulce morisco como el alfeñique llegó a enraizarse de tal manera y a asociarse con el Día de Muertos para formar una celebración tan singular como es la forma en que la tenemos en el Valle de Toluca. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llega a América, se dictó la expulsión de los moros de España, expulsión de España de los moros, que habían estado 740 años ahí. No era cosa menor la influencia árabe en la España de los reyes católicos. Así es que la gente que venía con Cristóbal Colón en 1492 y la gente que venía con Hernán Cortés en 1519, pues seguramente tenía muchísimas cosas frescas de la cultura árabe, porque repito, no era cosa menor que los 700 años anteriores habían sido de influencia morisca en la cultura española. No tenemos estadísticas aquí de cuántos árabes vinieron en esas dos incursiones. En el Perú se tiene cuantificado cuántos moros llegaron con Pizarro y con otros conquistadores, y eran muchísimos. La otra cosa es que pues cambiaban de nombre, llegaban aquí con otro nombre, otro apellido, pero la gran cantidad de apellidos que inician con A, Albarrán, tantos, pues son de origen árabe. También hay muchísimas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje diario que provienen de la lengua árabe. Alcayata, alarife, alberca, que son palabras de uso común, alcayata, pues, y vienen precisamente de esos años en que los árabes estuvieron en España. En la dulcería tenemos también una gran cantidad de nombres de dulces como alfajor, alfandoque, alfeñique. Así es que los árabes, a donde quiera que iban, llevaban su dulcería.
vamos teniendo ya una serie de razones del por qué aquí el alfeñique llegó a tener tal importancia como hasta la fecha la tiene. Aquellos árabes que fueron expulsados, muchos de ellos eran portadores del arte mudéjar, y el arte mudéjar está considerado como el arte más subyugador anterior al Renacimiento. El arte mudéjar es de un refinamiento y de una gran calidad decorativa y demás. Y en alguna época las artes se dividieron en artes mayores y artes menores. Las artes mayores, mudéjares, pues estaríamos hablando de grandes construcciones arquitectónicas. Las artes menores, pues serían aquellos artesanos que hacían azulejos, que hacían alfombras, que hacían taburetes, cojinería y, por supuesto, alfeñique. Entonces, cuando los moros son expulsados, pusieron su arte al servicio de los cristianos. Entonces participaron en la construcción de catedrales, de templos, porque hay que pensar también que poco a poco los minaretes de los árabes fueron dejando su lugar a los campanarios de los templos ya cristianos. Así es que los moriscos probablemente siguieron teniendo su religión musulmana, pero pusieron su arte al servicio de los cristianos. América, incluyendo los Estados Unidos, tiene una cantidad impresionante de ejemplos de arquitectura mudéjar. Y lo mismo es una portada que un decorado sobre un muro, que un coro hecho en madera, por ejemplo el de Zumba, que es un coro hecho en madera de origen morisco, extraordinario. Entonces pusieron su arte al servicio de los cristianos. Así es que no sería nada raro que, así como hicieron azulejos para forrar las cúpulas de nuestros templos, pues pudieron haber hecho también dulces para celebraciones que no necesariamente eran de su culto. Siendo un dulce musulmán, no entró en los conventos de monjas como otros dulces. No hay que olvidar que la dulcería de las monjas de los diferentes conventos, de las diferentes órdenes, fueron de lo más extraordinario. Las monjas procuraban crear las más excelsas fórmulas y preparaciones, porque mientras más sabrosos fueran los dulces que hacían, más penitencia realizaban porque ellas no los podían comer. Los que se daban unos banquetazos de dulces y postres, pues eran los obispos, arzobispos, el párroco, yo creo que el sacristán, el campanero, el del coro. Ellos sí disfrutaban de aquellas delicias preparadas por las monjas, pero el alfeñique no entró a los conventos. ¿Por qué? Pues por provenir de musulmanes, ¿no? Entonces, el alfeñique se refugió en los talleres familiares. Así es que en Toluca, en los viejos barrios, por supuesto, los más cercanos al primer cuadro, porque así se fue haciendo la ciudad, los barrios de la Sierrita de Toluca, fue donde surgieron los primeros dulceros de alfeñique, que en un principio hacían sus dulces de Día de Muertos
nada más para su ofrenda familiar, para su ofrenda casera. Probablemente después, por algunas razones, fueron haciendo una producción un poquito mayor que lo que hacían para consumo íntimo, y entonces sacaron una mesita a la puerta de su vivienda para que pues, los 2, 3 vecinos cercanos compraran esos dulces para sus respectivas ofrendas. Ya en el siglo XIX, cuando se construyen los portales y la ciudad ya va creciendo un poco más, pues los dulceros salieron de sus barrios y se fueron al portal, que entonces como ahora fueron puntos de gran concentración de viandantes. Entonces se fueron y ponían una mesita unos días antes del Día de Muertos con su producción de borreguitos, de calaveritas y demás. Y así se fueron instalando cada fines de diciembre, de octubre, principios de noviembre, y algunos viajeros extranjeros que pasaron por Toluca en esa temporada de Día de Muertos, dejan registrado que había una gran variedad de figuras que se vendían y lamentablemente los artesanos de Toluca han ido perdiendo moldes antiguos que ya no se restituyeron y el censo de figuras se ha reducido muchísimo. Bueno sería que los artesanos del dulce de Toluca se asociaran con artesanos alfareros del cercano Metepec para que les produjeran moldes con los que pudieran ampliar su gama de figuras, porque creo que eso es lo que ha provocado también un decaimiento. Se van rompiendo los moldes, no se va teniendo la curiosidad de reponerlo, y los artesanos con su creatividad pueden agregar y sumar una gran cantidad de diseños. Esto lo digo porque aquellos escritores que dejaron testimonio de su paso por Toluca en Día de Muertos hablan de la gran variedad de figuras que había y que ahora lamentablemente ya no vemos. Así es que si tuvo esa gran variedad, ¿por qué no volver a restituirla? Porque estoy seguro que eso provocaría un mayor consumo y por consecuencia un beneficio para los artesanos. Ya hemos hablado de cómo el alfeñique llegó a nuestros portales y hemos hablado también de cómo llegaron estas influencias moriscas, pero no hemos hablado de el ingrediente principal del dulce, del alfeñique. El artesano mexicano, prácticamente no hay material que se le resista. El artesano mexicano, lo que se le dé lo convierte en obra de arte, sea barro, madera, vidrio, estambre, y no nada más materiales dóciles, como puede ser una fibra natural o un estambre o un papel de China, sino materiales como la roca, la obsidiana, la cantera, y el artesano mexicano, lo que le pongan enfrente, lo convierte en arte. Si le dan alambre, si le dan pedazos
alambre hace unos animalitos extraordinarios. Si le dan barro, puede hacer objetos utilitarios, decorativos. Y lo mismo lo hace con la plata que con el oro, que con la pólvora, con lo que sea. Pero fíjense que en el mundo no abunda el arte en azúcar. Son pocos los lugares en donde se produce arte en azúcar. Eso es más que, esa reflexión es más que suficiente para que le demos la importancia al alfeñique y no dejemos que perezca ante la fuerza del chocolate, que es otra cosa. No estoy en contra del chocolate, pero si estamos hablando de Feria del Alfeñique, pues lo menos que podemos esperar es alfeñique, ¿verdad? Si nosotros vamos a una feria del molcajete en donde hay 100 puestos y 90 tienen licuadoras y solo 10 tienen molcajete, pues que se le ponga la feria de la licuadora, pero no la feria del molcajete. Y eso no quiere decir que no se haga en su momento y en su lugar una feria de la licuadora. Entonces, si tenemos una feria del alfeñique, procuremos que realmente sea del alfeñique. Porque a veces se confunde lo que es el artesanado y lo que es el comercio. No se trata de privarle a nadie que haga negocio, pero una cosa es el artesano. Para el artesano, la artesanía es algo muy especial. Para el comerciante, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, es importante que pensemos en que somos de los pocos lugares en el mundo en donde realizamos objetos de arte en azúcar. En una próxima cápsula vamos a hablar de cómo llegó el azúcar aquí y cómo fue que se volvió un material para realizar un artesanado tan importante como el que tenemos en esta ciudad.